Esta, de verdad, es la locura más grande que hemos hecho en la historia de este canal. No me lo iba a perder por nada, aunque estuviésemos haciendo un tremendo loco. ¿Cómo están, chicos? Gusto por saludarlos el día de hoy y no saben dónde me encuentro. Sí, en un lugar magnífico. Es el Hospital Regional de O'Higgins. Black and Back, el negro regresa y regresa el loco profe de historia con todo. Estamos acá desde Rancagua haciendo esta clase sobre la independencia de las colonias hispanoamericanas. Clase 19 del octavo básico que comienza de esta manera aquí, desde Rancagua, desde el Hospital Regional. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! El día de hoy jugamos al filo de todo. Jugamos al filo porque estamos en un lugar público grabando, una cosa muy rara. A lo mejor pasan funcionarios de la salud por detrás de nosotros, nos van a mirar y decir: ¡oh, el profe, ¿qué está haciendo? Está haciendo una locura. Yo de verdad, chicos, es lo más loco que he hecho. Además tengo el computador con la batería desconectada, es decir, a lo que aguante. Y la idea es que en 35 minutos, 40 minutos de clases podamos aguantar entonces grabando esta clase y llegando con ustedes, porque hoy es viernes, mi cuerpo lo sabe, pero sobre todo, chicos, ustedes se merecen que el profe, donde esté, les debe llegar con su clase. Y aquí estamos, el loco profe de historia, al pie del cañón, chicos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hace en Rancagua? Porque miren, está bonito, no está... sí, busqué un espacio liberado donde estuviese lo más solo posible, ¿ya? Pero estoy en una parte oculta del hospital, detrás, muy detrás, ya cerca de la cafetería, en el sector 4. Y miren, están pasando funcionarios de la salud, ya que están trabajando en trastiendas. Es una cosa de verdad extremadamente rara, pero es genial porque finalmente demuestra lo aguerrido, lo aperrado que es su profesor. Y de hecho estamos entonces grabando esta clase desde el Hospital Regional porque me encuentro el día de hoy en control con mi hija, un cordial de cardiólogo, que tenemos que hacerlo siempre, pero ya no quise estar ausente hoy ni del canal ni menos de Classroom con mis chicos que tanto les gustan estas clases, o por lo menos yo quiero pensar que es así. Y el día de hoy entonces vamos a ver el tema, ya terminando un poco esta unidad 2, la independencia de las colonias hispanoamericanas, en la parte 1, clase 19 del octavo año básico. Recuerda, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia, @0 recargado en Instagram y en Twitter, pero también puedes seguirme en el canal de Twitch profe-álvaro. ¿Te parece? Excelente. Ahí está el título. Recuerda, como es un video, puedes ponerle pausa, puedes adelantarlo, puedes atrasarlo, puedes seguir viendo esta historia tremendamente loca, ya, porque incluso es más, hasta me tuve que conseguir una silla, ya, para poder estar acá en esta locación. De verdad que me encantó esta locura, esta tontera, pero había que hacerlo, era obvio, había que hacerlo, así que ahí está. Miren, además pasando un avión por fuera, así que oye, de verdad esta cosa está de otro nivel. Bien, lo bueno que sí que todavía no hace calor, así que estamos acá felices con esta clase. Objetivo, chicos, hoy día vamos a caracterizar la emancipación de la colonia hispana en América. Es decir, vamos a ver qué características va a tener como antecedente ya esta independencia, no solamente en Chile, porque la próxima clase vamos a ver qué ocurre en Chile, pero en la clase del día de hoy vamos a ver qué ocurre con esta independencia ahora aquí, ya en el continente americano. Son entre las páginas 152 a las 161 de tu libro, donde vas a poder encontrar entonces este contenido y quizás un poco más o quizás un poco menos. Ok, ¿qué habíamos visto, chicos, anteriormente en la clase de historia? Habíamos visto el concepto del antiguo régimen. Nos vamos a trasladar ahora a Europa, porque Europa es el detonante de todo esto que va a ocurrir y que lamentablemente va a terminar con el poder absolutista que tenía España en América, pero también para nosotros ya muy privilegiadamente porque vamos a formar repúblicas. Ahora, el antiguo régimen, ya recuerden que había grupos que eran privilegiados y grupos que no eran privilegiados, y entonces esto era un poco la causa del malestar que va a llevar a la Revolución Francesa, y que allí van a aparecer toda esta idea de los enciclopedistas, ya, con Diderot, D'Alembert y todo este grupo de pensadores que lo que van a buscar es, oye,
tienen que tomar la razón ya para poder encontrar respuestas a su vida, para poder encontrar la verdad. Y a eso si uno le suma el carácter débil que tenía Luis XVI y que era Luis el XVI el relojero, ya, y que finalmente lo molestaban mucho, le hacían bullying, pero es porque claro, su carácter era demasiado débil y eso hizo ya que no fuese capaz de contener una crisis. Ahora, también el antiguo régimen era terrible, es decir, de tener clases privilegiadas y tener clases no privilegiadas, y que las no privilegiadas, que eran las más ricas, finalmente no pagaran impuestos. Y eso es una cosa, pero eso es muy raro, porque si son los más ricos deberían pagar más impuestos, pero no, para nada. De hecho, el antiguo régimen no era así. Y entonces a eso tú le sumas la independencia de los Estados Unidos, que había empobrecido mucho a Francia y que también va a servir de ejemplo, ojo, para las colonias hispanas acá, porque me dicen, bueno, si los norteamericanos, los gringos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Pregunta. Y entonces eso hace que se lleve a cabo esta revolución francesa. Aparece este 4 de julio con la toma de la Bastilla, es cuando la gente armada se une para poder defender esta revolución. Y entonces vamos a ver que desde allí comienza todo un proceso que va a terminar con Robespierre guillotinado después de toda esta época del terror de más de 17.000 muertes, ya a manos de Robespierre, a manos de Marat, y que termina con todos los líderes de la Revolución Francesa pasados después por la cuchilla nacional, que era llamada así la guillotina. Y ahí es donde aparece el directorio y aparece este personaje, Napoleón Bonaparte, que viene un poco a ordenar todo esto y que lo va a ordenar tanto que finalmente va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a gobernar para el pueblo, ya sabiendo qué es lo que necesita el pueblo, pero lo voy a hacer como un emperador. Y luego después dice, bueno, si esto es tan bueno para Francia, ¿por qué no lo llevamos también para otro lado? Y comienza entonces así las guerras napoleónicas. Y finalmente logra tener todo este imperio, donde aquí en el mapa podemos ver que en la parte roja ya está todos los territorios que están controlados directamente por Napoleón, y la parte verde entonces donde eran países que dependían de Napoleón. Y allí vimos, fíjense, el caso de España, donde Napoleón va a tomar preso a Fernando VII y que va a ser una de las causas mediatas. De hecho es la causa inmediata con la cual entonces comienzan los procesos independentistas acá en América. Pero Napoleón entonces, que tenía un trato, dijo, ¿sabes qué? Mira, yo voy a pasar por España, voy a ir a conquistar Portugal, porque Portugal estaba aliado con los ingleses, entonces Fernando, déjame pasar con mi ejército de demás. Y cuando pasó con su ejército, finalmente llega a Madrid y le dice, ¿sabes qué, Fernando? Tenemos problema aquí. Yo me voy a quedar entonces gobernando España, ¿ya? Y deja a su hermano Pepe el Botella. Bien, y luego entonces, bueno, ahí vimos un poco lo que era la batalla de las naciones, ¿ya? Y luego entonces lo que va a ser la batalla de Waterloo, que son dos grandes batallas que finalmente terminan con Napoleón. Primero Napoleón en la batalla de las naciones en una primera vez, y luego Napoleón en la última vez con la batalla de Waterloo. Ahora, luego de eso, las potencias europeas se reparten el mundo, y literalmente, porque se reparten no solamente la parte de Europa, sino que también se van a repartir lo que va a ser territorios de sus nuevos imperios de ultramar que van a comenzar a hacer. Y esta cosa se viene bien rara. Entonces hay Metternich, ya, y por eso se llama esto la era Metternich, ya. Él lo que hace es tomar un equilibrio, una balanza, para que ninguno de los países ganadores, en este caso de la guerra napoleónica, se quede por sobre otro, ya. Ahora, Francia vuelve a tener entonces sus mismos territorios que tenía antes, y Francia sigue siendo potencia. O sea, ojo, aquí no vamos a hacer destajos de Francia, es imposible ya repartirse territorios franceses, pero sí entonces le van a quitar algunos territorios del norte, ya en cuanto a los Países Bajos, lo que va a ser la parte de Bélgica, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora es bien interesante esto porque lo que marca es un equilibrio de fuerzas que se va a dar en Europa, y con eso vamos a tener una cierta calma, ya que solamente las revoluciones liberales van a comenzar a un poco agitar la sociedad, pero en realidad los países ya no van a estar en guerra hasta lo que va a ser la guerra franco-prusiana, donde Francia ahora se va a llevar una lucha con Prusia para poder entonces unificar ya Alemania. Ahora, eso no te lo voy a contar yo, sino que te lo van a contar tus profesores el próximo año en primero medio. Interesante, porque ya estamos tocando casi temas de primero medio. Y el día de hoy nuestro amigo Neko Kuruchan, que Let's go, students. vamos, chicos. Cuando hablamos, hace unas clases atrás, ya si tú estás viendo esto desde el canal de YouTube, ahí te voy a dejar la clase donde sí hablamos del ideario republicano que aparecía con estos gobiernos absolutistas, que era la respuesta al absolutismo. Vamos a ver que el ideario republicano, que
la Revolución Norteamericana, es decir, la Revolución de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, nos había dejado clarísimo cuál era este ideario republicano. Y incluso es más, ahí está la Revolución de Bélgica, ya, porque aquí es donde uno puede ver las ideas liberales en su máxima expresión. Dice que el ideario republicano nos comenta que el derecho, ya, de cada nación a poder tomar el gobierno que ellos quieran, principalmente y ojalá hacer repúblicas, ya, en base a los principios que tenía entonces la Ilustración. ¿Y por qué hablamos de república? Porque hay que entender que el concepto de república viene del concepto romano res public, es decir, la cosa pública, y el concepto de la república es que sus autoridades van a durar un tiempo determinado. Ya, por eso que nosotros en Chile tenemos una república democrática que usa dos conceptos. Primero, república, porque sus autoridades duran un tiempo determinado, y democrática porque son elegidas por el pueblo, por los ciudadanos. Y esa unión de república y democrática es lo que nosotros podemos ver, ¿ya? Mira, ahí está el funcionario. Ese concepto es lo que nosotros podemos ver acá en Chile. Pero es bien interesante, chicos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque cuando nosotros hablamos entonces de esta república, es que sus autoridades tienen que durar un tiempo determinado. Y no como los reyes, que duraban eternamente hasta que se morían, y que es más, le pasaban aquí en el poder a sus herederos, a sus hijos. Y por esa misma razón entonces hay una crítica al absolutismo en este diario republicano, y que va, por ejemplo, a ver que la división de los poderes del Estado, la alternancia del poder, es decir, ir cambiando autoridades, ¿ya? Y la democratización, es decir, la participación de los ciudadanos. Estos son partes entonces de este ideario que comienza a armar ya las futuras repúblicas, y que, miren, hasta este momento ya los países, o en realidad los territorios hispanos en América, estaban simplemente mirando y nutriéndose de la experiencia que había, tanto en Estados Unidos como en Europa con Francia, ¿ya? Ahora, allí es donde finalmente los súbditos dejan de ser súbditos, ya no siguen a un rey, sino que los súbditos, a través del derecho de la igualdad, se van a transformar en citizens, ciudadanos, ¿ya? Y esto finalmente va a hacer que muchas revueltas ya aparezcan en distintos pueblos, ya en distintos territorios, y va a terminar entonces con la aparición de repúblicas. Ahora, ¿dónde nosotros lo vamos a poder ver? Acá, en Hispanoamérica. Ahora, la gran pregunta que uno se pudiese hacer es, ¿por qué se produce entonces la independencia en Hispanoamérica? Ahora, aquí es bien interesante, porque si yo tuviese todo bien en América, es decir, si yo viese que en América no hay descontento, que en realidad hay una buena situación socioeconómica, que todo el mundo está feliz, yo diría, bueno, si pasa todo lo que pasa, pero yo tengo a mis súbditos felices, y que Maquiavelo lo decía, o sea, si mis súbditos ya son felices, ya ellos no van a tener ningún problema con mi gobierno. Pero ¿cuál es el problema? Primero, que en América comenzó a aparecer esta conciencia criolla, es decir, comenzar a ver que estaban los españoles, los criollos, los indios, los negros y los mestizos, y me da por empezar a hablar en español ya, pero entonces en América, claro, habían distintos grupos sociales, pero los criollos, recuerden que son los descendientes de aquellos españoles ya que nacen aquí en América, y comienzan entonces a diferenciarse. ¿Por qué? Porque incluso la misma monarquía va a hacer una diferencia entre, pues, que estos son los españoles, ya que son los de la península, son los peninsulares, mientras que acá están los criollos, aquellos que finalmente nacen en América y que ya no se identifican tanto con la península, sino que se identifican con su terruño acá en América. Y entonces, cuando tú comienzas a ver que ellos tienen menores posibilidades económicas, que no tienen posibilidades de participar en cargos de importancia política, y uno dice, pero si yo tengo entonces más recursos, incluso tengo más prestigio que muchos peninsulares, la pregunta es, bueno, solamente por el hecho de ser criollo, ¿yo no tengo derecho a eso? Y eso comienza entonces a crear una conciencia criolla en todo este territorio hispanoamericano, ya que finalmente comienzan a decir, oye, ¿sabes qué? Parece que sí, ¿por qué todo lo peninsular es bueno y todo lo de acá América es malo? No, eso no tiene que ser así. Y a eso tú le vas a sumar que todas estas ideologías liberales que provienen de la Ilustración comienzan a llegar acá a América, ya con todos estos principios ilustrados, con los principios ilustrados que dieron forma a la Revolución Norteamericana en Estados Unidos. Y ahí uno dice, ¡ah! ¡Santa Madre de la Cayuya! Estados Unidos está poniendo aquí en su constitución ideas liberales. Francia lo hizo con la Revolución Francesa, y además la Constitución española del año 1812 ya trató de también poner ideas ilustradas. Y la pregunta es,
Si todo el mundo lo hace, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Y ahí es donde aparece entonces este concepto ya de la independencia de la América española, y que nosotros lo vamos a resumir a grandes rasgos. Esto es un mapa que tú lo puedes copiar ya, porque con esto ya tienes toda la clase hecha. Porque primero, las causas, ¿cuáles son? La influencia ya de las ideas ilustradas, la independencia de Estados Unidos, el apoyo en este caso de Estados Unidos y Gran Bretaña a la causa de los americanos, ¿ya? Recuerden que incluso Francia apoyó entonces a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se llevaba mal ¿con quién? Con Gran Bretaña. Por eso es que finalmente Francia apoya la independencia. Pero recuerden que Gran Bretaña después hace aliados ya con Estados Unidos. O sea, a diferencia de los españoles que se enojan porque se independizaron, los ingleses fueron mucho más inteligentes. ¿Y qué dijeron? Dijeron, ¿sabes qué? Ya la colonia americana se independizó, se formó Estados Unidos, pero nosotros, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a ser aliados con ellos, ¿ya? Y luego entonces aparece el descontento de los criollos, que es horrible ya desde el punto de vista del monopolio comercial, desde el punto de vista de que no pueden ocupar cargos públicos de importancia, y eso hace que finalmente comiencen los procesos revolucionarios a través de las juntas, ¿ya? Que son estas llamadas juntas de gobierno. Y ahí empiezan las proclamaciones de independencia, primero con las guerras, ¿ya? Y luego entonces con la reconquista española, y que no hace más que, cuando llega Fernando VII y va a decir, oye, pero si esto es todo lo mismo, compadre, si yo vuelvo con todo honor, y dicen, no, aquí no es que no ha pasado ninguna agua bajo el puente. Hay que entonces comenzar a hacer cambios desde el punto de vista de lo que nosotros ya estamos aprendiendo como territorio americano. Y ahí entonces vamos a ver que dentro de los líderes a lo largo de toda América tenemos a Hidalgo y Morelos en México, ¿ya? Donde incluso está el grito de Hidalgo, donde se marca ya a través de este cura, ya el de decir, oye, ¿sabes qué? No, esto está malo, ¿ya? Y hay que cambiarlo. ¿Para qué decir Simón Bolívar en el caso de Venezuela, Colombia, Ecuador? O sea, el gran Simón Bolívar, que tenía todo un plan junto con esta logia lautariana de poder entonces hacer una América unida, así como los Estados Unidos de Norteamérica, hacer uno de los Estados Unidos de Sudamérica. Oye, era una cosa gigante que quería hacer Simón Bolívar, un mega ultra país. Y luego entonces José de San Martín, vamos a ver que va a tomar todo lo que va a ser los territorios del Río de la Plata, ya tomando Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y también entonces Chile, ya que va a ayudar a O'Higgins a poder venir con el ejército libertador y posteriormente hacer un mega crossover entre todos e ir a independizar el Perú y posteriormente Bolivia, que va a ser lo último que se va a independizar. Ahora, esto es bien interesante porque aquí la causa entonces de estos próceres ya es una causa general a lo largo de todos los territorios de América. O sea, no es solamente en Chile, no solo en Argentina, sino que va a ser en toda Hispanoamérica. Ahora, consecuencias claramente que va a tener, es decir, primero se van a enfrentar ya en las guerras de independencia y posteriormente incluso los países mismos se van a comenzar a enfrentar porque van a tener que delimitar fronteras, porque tienen diferencia uno con otro, la idiosincrasia es distinta en cada territorio, y eso va a hacer que el sueño, por ejemplo, de Simón Bolívar se vaya ¡pum!, al tacho de la basura, ¿ya? Y luego entonces aparece que España solamente va a quedarse con lo que va a ser Cuba, ya Puerto Rico, que finalmente quedan dentro del gobierno de España. Bien, ahora esto es bien interesante porque van a haber distintas fases en las cuales nosotros vamos a ver los procesos de independencia. La primera fase, que se va a dar entre el año 1808 y el año 1815, desde que a Fernando VII ya lo toma preso. Recuerden que Napoleón lo toma preso cuando va a pasar para Portugal, y entonces Fernando VII, que era el rey de España en ese momento, finalmente, se va a la capacha, ya se va preso, y entonces Pepe Botella comienza a gobernar. Ahora, en España dicen, no, pues oye, Pepe Botella a nosotros no nos gobierna nada, así que cuando el poder que reside en el rey no está el rey, vuelve al pueblo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el poder dentro de esta idea de la ilustración reside en el pueblo. Entonces, claro, el rey no está tomado preso, el poder entonces vuelve al pueblo, y por eso que se hacen las juntas de gobierno, y ahí tenemos la Junta de Cádiz en España, y que comienza a ser también un reglamento constitucional. Ahora, esto es bien interesante, porque cuando Fernando VII es liberado, cuando termina esta guerra napoleónica, o sea, Fernando VII dice, papito, aquí no ha pasado nada. Pues tío, que no ha pasado nada y hay que restaurar el poder en América, y si hay que hacerlo por la buena, lo hacemos por la buena, pero si que hay que hacerlo por la mala, pues que lo hacemos por la mala. Y entonces ahí aparece el concepto de reconquista española desde el año 1814 en adelante. Ahora,
Luego, en el año 1817 hasta el año 1825-1824, comienza la segunda etapa y ya en la etapa definitiva, porque aquí es las guerras finales de independencia, ¿ya? Y aquí aparecen focos revolucionarios. Primero tenemos el crossover, porque después se juntan en un mega crossover. Ya, primero tenemos el cono sur, donde está Argentina y Chile, dirigido por José de San Martín. Ya, luego tenemos el cono, en el cono norte, ya la parte de ya Bolivia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, que va a ser protagonizado por Simón Bolívar, ¿ya? Y luego todos ellos van a converger en un mega crossover en Perú y van a independizar entonces Perú todos juntos para que de esa manera terminar ya con el poder español en lo que va a ser en el cono sur. En México, Agustín de Iturbide ya finalmente va a ser quien proclame la independencia, comienza con el grito de Hidalgo y luego entonces Iturbide va a proclamar la independencia y luego Centroamérica también comienza a independizarse, van a hacer unas confederaciones, luego se van a disolver en realidad, pero ¿qué es lo importante? Que aquí van a ser los territorios quienes van a comenzar a organizarse y a decir cómo desde este momento vamos a formar repúblicas. O sea, en ningún momento se pensó y dijimos, oye, sé que vamos a ser reyes ahora. No, ya. Ahora, ¿de dónde aparece toda esta idea? Primero, de las ideas de la Ilustración y sobre todo porque España está tremendamente debilitada. O sea, España viene a América no a colonizar América, viene a saquear América, es decir, desde el punto de vista de la política española es simplemente venir, saquear los recursos, principalmente metálicos, porque recuerden que España tiene un sistema económico llamado mercantilismo, y que el mercantilismo explica que ya todo lo que es riqueza se puede ver en cuanto a la cantidad de metales que yo tengo. ¿Ya? Es decir, la acumulación de metales a mí me dice cuán rico soy como país. Y entonces, ¿qué hacían los españoles? Venían a América y saqueaban los recursos que había acá, el oro y principalmente la plata, que son los dos recursos entonces que extraen de América, que se lo llevan, y ellos finalmente saquean, ¿ya? Y ese es el concepto, saquean, ¿ya? Y además inventaron la encomienda, que era una especie como de esclavitud en base a una tutoría o una mentoría, donde se le entregaba a un español a un grupo de indígenas para que los educara, para que los llevara por la fe, a cambio entonces de trabajo y comida. Es decir, una esclavitud como una mentoría o una tutoría, ¿bien? Ahora, el punto está en que España, en cuanto a en su contexto en Europa, España nunca fue capaz entonces de ponerse a la vanguardia de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque como ellos tenían muchos recursos en oro y plata que le llegaban desde América, además tenía un monopolio comercial donde solamente América podía comercializar con España, España nunca se preocupó de lo que estaba pasando en el resto de los otros países. El concepto de la industrialización ya hacía que muchos países, como por ejemplo Gran Bretaña ya y Francia, comenzaran entonces ahora a invertir en industrias. Pero como España no estaba ni ahí con eso, por una sencilla razón, como tenía oro, dijo, no, o sea, aquí esto a mí nunca me va a pasar nada. Entonces España era muy pobre ya en el sentido de la industria, y por eso cuando comienzan ya estas guerras napoleónicas y después en la era Metternich se dan cuenta que finalmente España vivía en una sociedad colonial, o sea, tenía un sistema todavía ya muy similar al de la Edad Media, y ahí uno dice, España desaprovechó tremendamente los recursos de América porque podría haber invertido y haber sido una potencia, y finalmente va a terminar siendo un país ya de segunda dentro de Europa, donde la industrialización llevada a cabo por Inglaterra, por Francia, por los Países Bajos, ya por Alemania, por Prusia y todos los estados alemanes, ahí donde uno dice, wow, de verdad que... Oye, mira, están mandando algo. Ah, no, era... Una patente de un auto. Entonces, y España desaprovecha esta tremenda oportunidad de haber tenido entonces estas mejores condiciones. Ahora, es bien interesante porque finalmente España siempre pensó ya que iba a tener los recursos de América. Ahora, el punto va a ser que en algún momento España dice, ¿sabes qué? Parece que la estamos embarrando, ¿ya? Y aparece entonces una nueva familia que comienza a gobernar, una nueva dinastía, ¿no? Ya que son los Borbones. Y a partir de eso entonces comienzan a hacer reformas. Ahora, estas reformas para nada van a ser buenas o favorables para los criollos que están acá en América. Primero, dijeron que todos los cargos públicos de importancia van a ser ocupados solamente por peninsulares o por personas que envíe el rey desde Europa, ¿ya? Es decir, si no son en este caso españoles, bueno, serán a lo mejor irlandeses, serán otras personas, pero son enviados desde Europa, ya son peninsulares. Ahora,
subieron los impuestos, ya, y se creó todo un reglamento ya del libre comercio, entre comillas, ya, porque finalmente este reglamento lo que va a hacer es cambiar el sistema de flota y galeones a un sistema de registro, pero con eso finalmente se ahorraban los grandes recursos que había que tener con este sistema de flota y galeones, que de verdad era una flota, o sea, muchos barcos resguardando un grupo de barcos para que finalmente no sean salteados por los piratas del Caribe, ya, por los piratas o en este caso corsarios. Ahora, además de eso, ya se dieron cuenta de que había una orden religiosa que estaba aquí en América que primero era muy querida, ya, y segundo tenía mucho poder político y económico, ya, y eso eran los jesuitas. Entonces los Borbones dijeron, miren, ¿quién tiene tierras? ¿Quién tiene poder económico? ¿Quién tiene poder político? Son los jesuitas. Si no sacamos estos gallos, finalmente se nos van a subir por el chorro. ¿Y qué hicieron? Le dijeron en el año 1767, chiquillos, váyanse, y expulsaron a los jesuitas de América. Ahora, usted entenderá que estos curas que en realidad eran buena onda, porque de hecho ese es un poco el punto del por qué lo echan, porque ellos defendían, por ejemplo, a los indígenas. Ellos decían que los indígenas estaban siendo tratados como esclavos. Ellos defendían ya situaciones que eran bien complejas respecto al pueblo, ya en respecto al abuso, en respecto a los privilegios. Y claro, como eso le molesta entonces a la corona, chao jesuitas, váyanse de aquí. Porque claro, a diferencia de otros sacerdotes, los jesuitas son bastante intelectuales. Entonces, y ellos hacían tratados para poder defender los derechos de los indígenas, y ahí hasta aparecen las distintas tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Y 2.700 religiosos aproximadamente son separados y dicen, ya chiquillos, váyanse, y lo echan, literalmente, no lo echan de su ciudad, lo echan de América. Bien, ahora eso no quitó que en América comenzara a proliferar de mayor forma el contrabando, el tema del mercado negro, porque claro, o sea, si yo estoy acá en un puerto y viene un barco inglés que me trae productos a mitad de precio de lo que me los venden, me obligan a comprar en este caso de los barcos españoles, o sea, matanga, dijo la changa, pues chiquillo, es obvio que yo le voy a comprar entonces al barco inglés, ya, yo sé que es peligroso porque si me pillan puedo tener problemas, pero entonces comienza mucho a proliferar este contrabando, este tráfico ilegal que se va a dar en distintas partes de América, y es porque finalmente la corona española no tenía los recursos para poder estar controlando todos los puertos o todas las radas donde pudiese recalar algún barco, ¿ya? Y por esa misma razón entonces muchos ya de la gente que vivía en América le compraba cosas y comercializaba con barcos ingleses, con barcos holandeses, con barcos portugueses, que finalmente tenían prohibido. Recuerden que el monopolio comercial durante la colonia solo y solamente podían comercializar con la metrópolis, con España. Ahora, todo esto, chicos, se suma a que hay una crisis tremenda en cuanto a los criollos. ¿Por qué? Porque los criollos ya van a comenzar a tener problemas con esto. Primero se ven terriblemente perjudicados porque le empiezan a quitar también ya la encomienda. Recuerden que comienza a haber un resentimiento hacia los que vienen de afuera, hacia los peninsulares. Ya comienzan a adquirir entonces esta pequeña hacienda, ¿ya? Y con eso ellos comienzan a tener pequeños cargos dentro de la burocracia, de lo que es el cabildo, el gobierno de la ciudad, pero nunca llegan a grandes cargos. Y lo único que llegan son finalmente, ¿quiénes? Los peninsulares. Y los peninsulares vienen así como si fuesen de otro planeta, así una cosa así como, oye, no, yo soy casi... Y ellos, claro, ¿qué tenían que hacer? Ahí tenían que estar ahí agachaditos al lado de él. Entonces comenzaron finalmente a tener un resentimiento hacia la corona, hacia los peninsulares. Y cuando tú comienzas a traer libros desde Europa, cuando tú comienzas a viajar y ves que te trajiste un libro de ilustración, te trajiste entonces ideas de lo que está pasando en Francia, ahí comenzamos entonces a tener estos problemas ya de decir, oye, ¿sabes qué? Parece que somos medios pájaros nosotros acá en América, y esta criollización ya comienza entonces a verse en toda América y comienza a tener una identidad propia más asociada a América que entonces a lo que es la metrópolis España. Es decir, ya como que dejo de ser español y me creo más americano, ¿ya? Ahora,
Gracias a esto, ya nosotros podemos ver que las ideas de la ilustración van a proliferar porque en estos viajes que hacían estos criollos finalmente llegan acá a América, ojo, llegan como contrabando porque están también prohibidos, es decir, un texto que hable sobre separación de los poderes, sobre soberanía popular, que los españoles hayan traído y digan, oye chiquillos, miren, aquí les traje este libro para venta. No, mentira, o sea, era contrabando, era una cosa secreta que tenían que en este caso traer. Y esas ideas comienzan a llegar acá a América, donde tiene que haber un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, donde tiene que haber libertad de expresión, libertad política, donde tienen que haber leyes para todos y que finalmente la soberanía resida en el pueblo. Y allí entonces donde uno comienza a ver, ok, aquí comienza el verdadero malestar y la verdadera causa de lo que es la independencia de América. Entonces, en resumidas cuentas, ya vamos a ver cuáles fueron entonces las causas ya por la cual entonces Hispanoamérica comienza a pensar en independizarse, ¿ya? Primero, la idea de la ilustración, hemos visto cómo finalmente llegan acá y que tiene que ver con cómo nutren sobre todo a la clase criolla de esta idea de ser ciudadanos, separación de los poderes del Estado, ¿ya? Que el pueblo debía gobernarse a sí mismo, etcétera, etcétera. La independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, que son finalmente las que dan el ejemplo a cómo finalmente se lleva a cabo una revolución, y luego entonces la invasión napoleónica, que es lo que desencadena este inicio de la independencia en América, cuando Fernando VII es tomado preso, ¿ya? Y a partir de eso entonces se crean las juntas de gobierno, ¿ya? Primero desde el norte y luego siguiendo entonces hacia el sur. Y esas son las causas externas, y cuando hablamos de las causas internas, oye, el descontento criollo, la situación económica desfavorable, ya sobre todo con la reforma borbónica, esta identidad criolla que ahora me empiezo a creer más americano que español, ¿ya? Y finalmente, ojo, la expulsión de los jesuitas, si no es menor, a los jesuitas los echaron y finalmente eran tan queridos que dijeron, no, o sea, es que ya la corona con esto, chao, así rebalsó el vaso. Ahora, es bien interesante porque cómo uno empieza o toma el contexto que pasa en España. Bueno, en España reinaba Carlos IV, ¿ya? Y tuvo entonces un problema con su hijo Fernando VII, hasta que finalmente en el motín de Aranjuez ya Fernando VII ya se transforma en rey. Bien, ahora esto es bien interesante porque después ocurren todos unos problemas con la sucesión, con la corona y todo lo demás. O sea, ya la corona tenía problemas ya con esta sucesión de Fernando VII. Y ahí en donde cuando Napoleón le dice, mira, ¿sabes qué? Ven para acá, yo voy a arreglar esta cosa, yo voy a interceder entre ustedes porque yo soy buena onda y yo quiero que ustedes también sean buena onda conmigo. Y ahí dice, matanga, ven, matanga, dijo la changa, Fernando VII, chao, para adentro. Y se va preso. Y cuando Fernando VII se va preso en el año 1808, llegan inmediatamente a América ya las noticias y dicen, pues que el rey tío ha sido preso, el rey ha sido preso. Y entonces aparecen las primeras juntas de gobierno. ¿Por qué? Porque en España se hicieron juntas de gobierno, es decir, si el rey no está, necesitamos entonces hacer una junta para nosotros poder gobernarnos, ¿bien? Y entonces la primera junta de gobierno la vamos a ver en México en el año 1808, luego está la junta de gobierno de Montevideo, la junta de La Paz, de Quito, Caracas, Buenos Aires, Cartagena, Santa Fe y la junta de Santiago, Paraguay y San Salvador. Es decir, dentro de los últimos que hacen juntas nacionales de gobierno está Chile, Paraguay y Guatemala. Y no solamente por un tema geográfico, y esto de verdad que es muy importante, porque va a hablar mucho del estado revolucionario que va a tener cada uno de los países. Es decir, por ejemplo, vamos a ver que en México van a agarrar inmediatamente papa con esto ya de la independencia, pero Chile, por ejemplo, Chile sí quiere seguir siendo leal al rey, o sea, como que dice, no, a Chile a nosotros no nos va tan mal con este caso de la realeza, con el rey, no es tan malvado con nosotros, entendiendo que Chile es una capitanía general y es una gobernación, ya no es un virreinato, o sea, no tiene tanto poder ya la autoridad que hay acá en Chile. Entonces por esa misma razón, ya en Chile como que no le hace tanto sentido cambiar un rey por otro y todo lo demás. Y además que la gran mayoría de las personas que viven acá en Chile ya no son de un estrato social económicamente muy... No son ricos. Entonces son pocos los que tienen conocimiento de esta idea de la ilustración y que prenden o que podían prender en este caso con una independencia, pero hasta el momento no. De hecho, el 18 de septiembre del año 1810 no se declara la independencia de Chile, sino que simplemente decimos, ok, nos vamos a hacer una junta de gobierno y esa junta de gobierno va a seguir siendo leal a Fernando VII, y eso es todo.
Eso es todo, no hay más. ¿Ya? Entonces por eso es que es importante que entender que las juntas de gobierno se hicieron no para independizar los países, sino que las juntas de gobierno se hacen para decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a gobernar hasta que llegue Fernando VII y vamos a ser leales al rey. Ahora, y uno dice, pero profe, ¿cómo entonces y cuándo comienzan a comenzar estas guerras de independencia? Posteriormente, cada uno de estos países va a tener un proceso de independencia completamente distinto uno de otro. Es decir, en México comenzó en agosto del año 1808 y luego de eso aparece lo que va a ser el Grito de Dolores, ya el Grito de Hidalgo, y aparece entonces todo un proceso histórico que va a terminar entonces con un México independizado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Quito, con Caracas, con Buenos Aires, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver que todos los países en esta fecha, entre el año 1808 y 1812, son leales al rey. Pero va a pasar que internamente alguien va a aparecer y finalmente va a decir, ¿saben qué, chiquillos? La realeza se fue al carajo, los realistas que se vayan al carajo, desde ahora queremos ser un país independiente. Eso es un poco la historia que nosotros vamos a ver en cada uno de los países de América de manera muy individualizada. Y que en el caso de nosotros, la próxima semana vamos a ver el caso de Chile. ¿Por qué? Porque estamos en Chile. Bien, pero en la clase del día de hoy lo que habíamos visto era entonces estas cosas, elementos generales que no solamente son de Chile, son en todos los países. Es decir, esto de la independencia de Hispanoamérica es igual en todos los países de América. Después, los detallitos, es decir, cuándo comenzamos a ver que queremos ser independientes, cuándo comenzamos a ver batallas, cuándo comenzamos a ver una que otra cosa, lo vamos a ver en la próxima clase, pero ahora en cada uno de nuestros países. Yo veré el caso de Chile la próxima semana. ¿Bien? Así que eso ha sido la clase del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña actividad, chicos, donde dice así: actividad en su cuaderno. ¿Cómo llegan las ideas ilustradas a América? Oye, buena pregunta. Y acuérdense del contrabando, de las cosas raras que estaba prohibido y todo lo demás. ¿Por qué expulsan a los jesuitas del continente americano? ¿Por qué lo echan a los pobres curitas? ¿Qué importancia tuvo la ilustración en América? ¿Por qué hablamos de la ilustración? Y luego reflexionen, ¿por qué el apresamiento de Fernando VII gatilla estos movimientos de América y España? Sobre todo para la formación de juntas de gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué fue el detonante? Porque eso fue, o sea, había un malestar que ya lo vimos, o sea, causas que son mediatas, es decir, que van sumando en el tiempo. Pero la causa inmediata fue Fernando VII, ¡pum!, preso. Y entonces comienzan los procesos de juntas de gobierno. ¿Por qué? Buena pregunta. Así que eso, chicos, ha sido la clase del día de hoy, clase donde hemos estado de manera muy particular haciéndola desde el Hospital Regional de Rancagua, en vivo y en directo también para ustedes, donde estamos viendo la independencia de las colonias americanas en su parte 1, la clase 19 del octavo año básico. Como siempre, @0 recargado en las redes sociales, el Loco Profe Historia, para que me puedan seguir en el canal de YouTube, ¿ya? Y de verdad seguir dentro de todas estas locuras que estamos haciendo, porque de verdad lo del día de hoy fue tremendamente loco. Bien, y como siempre, si estás viendo esto desde el canal de Classroom, ya está tu PPT, está tu clase, está la actividad para que tú la puedas descargar. Y si lo estás viendo desde el canal de YouTube, ahí están apareciendo arribita ya los links para que puedas ver las clases anteriores, pero también entonces te puedas suscribir al canal. Bien, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el Loco Profe Historia. Muchas gracias por haber estado el día de hoy entonces con nosotros a través de esta transmisión especial tremendamente loca, de lo que hemos hecho, yo creo, en todo el año, lo más loco. Y fue con ustedes, chicos, con el octavo año básico, y nos vemos entonces hasta la próxima clase. Y como siempre digo, ahí está, hasta la vista,